de un curso que estoy ahorita actualmente en la Ciudad de México, pues no pudimos iniciar, o más bien le comenté a su jefa de grupo, Mariana, que nos íbamos a enlazar un poquito más tarde, pero para que no perdamos, vamos a decir, esa oportunidad de dar la clase, pues ahorita pues apenas voy terminando, pero la clase ya la tengo preparada. Vamos a tratar de hacerla un poquito dinámica, ¿sí? Hay muchas cosas y conceptos que en fisiología pues ya lo vieron y que pues voy a ser un poquito más preciso y conciso, sobre todo hablando de lo que es la fisiología, de lo que es la célula miocárdica y sobre todo también hablando de lo que es el potencial de acción. Esto es importante porque de allá va a derivar principalmente cada una de las ondas y segmentos que van a constatar lo que es el electrocardiograma. La presentación es, obviamente, viene del Guadalajara, una parte viene precisamente en el Guadalajara, si leyeron el capítulo del electrocardiograma, viene, yo creo que la fisiología, principalmente de la activación de la célula miocárdica, viene principalmente en esta bibliografía. Sin embargo, tomé bibliografía del Cabrera, ¿sí? Que es un libro de electro, ¿sí? También agarré bibliografía de lo que es el Harrison y del Brownland. Obviamente, pues lo traté de integrar para que ustedes pues traten de entender y ser un poquito más explícito, ¿no? Importante es en saber que pues en parte en fisiología pues vimos cada uno de estos conceptos. Probablemente pues es nuevamente retomar parte de lo que es en fisiología, de lo del potencial de membrana, pero principalmente hablando desde el punto de vista de la célula miocárdica, ¿sí? Y principalmente de lo que va a condicionar el potencial de membrana, que va a ser el potencial de acción de membrana, con las características correspondientes, y posterior a todo ello, pues vamos a interpretar y vamos a ver por qué se forman las derivaciones, qué derivaciones van a ser unipolares, bipolares, y de allá van a salir cada una de los registros de lo que es el electrocardiograma. Obviamente, sí quiero que pues entiendan todos esos conceptos para que lo podamos manejar. Si hay alguna duda o alguna pregunta, pues me la comentan, pero de forma amplia y general se las voy a brindar. Acá pues les pongo el concepto de lo que es un electrocardiograma. Actualmente pues los electrocardiogramas ya son más sofisticados, incluso pues actualmente lo podemos manejar por vía inalámbrica, ¿sí? Es decir, tenemos el electrocardiograma, al menos el que yo utilizo de forma particular, lo puedo ver desde lo que es, yo mando lo que es el electro, lo conecto y está conectado directamente a mi computadora para que cuando yo haga el registro vaya directamente. Por lo tanto, lo que quiero darles a entender con todo esto es que previamente era un electrocardiograma cuando se iniciaron, era un electrocardiograma de un solo canal, luego pues vinieron electrocardiogramas de 3 canales y actualmente pues vienen electrocardiogramas en el cual se ven las 12 derivaciones, ¿sí? Pues cada uno con sus características particulares. Sí es importante el hecho que si a ustedes en el servicio social, en el internado, les presentan una tira de electrocardiograma, sea de una sola tira, sea de 3 derivaciones, sea de 6 derivaciones o de 12 derivaciones, tengan el mismo valor o la misma interpretación. Es decir, el electrocardiograma no va a variar, simplemente lo que va a variar va a ser el equipo. Mientras más sofisticado sea un equipo, pues obviamente también va a costar más, pero eso no quita la calidad y la calidad de la interpretación del electrocardiograma. ¿Quién se las tiene que dar? Se las tienen que dar principalmente ustedes. Y de allá va a venir la importancia de saber cómo se forman cada uno de los complejos. Acá es principalmente vemos lo que es el electrocardiograma, qué es lo que necesito, dependiendo de las características del electrocardiograma. Puedo utilizar electrodos, tengo que utilizar lo que son las
los brazaletes para cada una de las derivaciones de las extremidades. Si vemos acá los latiguillos que se observan acá, pues vemos acá para conectarlos directamente a través de lo que es un conector en el electro y lo que es el papel de electro, que eso también es importante. Todo esto, pues, el que se dedique a cardiología, medicina interna, pues obviamente pues lo va a estar muy relacionado. Pero siempre les comento también que no solo el electrocardiograma sirve para lo que es el cardiólogo, el internista, sino que el mismo médico general, ¿sí? Tiene que saber interpretar un electrocardiograma de forma correcta, junto con las características precisas de cada una de ellas y las interpretaciones de cada una de las ondas y segmentos que se van a estar presentando. Pero para todo ello, tenemos que tener en cuenta el sistema específico de conducción, y eso es parte de fisiología. Voy a obviar una parte importante de todo esto, porque pues esto probablemente pues es parte de lo que es la literatura que pues ya vieron ustedes en segundo año, es principalmente de la fisiología. Esta presentación sí se las voy a compartir. ¿Por qué? Porque sé que es un poquito cansado, y sobre todo si a mí en un momento determinado de la residencia me costó trabajo entender y comprender cada una de las ondas y segmentos, el tratar de interpretarlo y el tratar de manejar los conceptos de cada uno de los principios de la conducción, pues muchas veces bueno, yo quiero saber que ustedes ya lo saben, y pues partiendo de ese concepto, de que ustedes ya lo saben, pues me baso principalmente para manejar cada una de la fisiología, ¿no? Obviamente las células miocárdias, como lo dice de acá, son células musculares estriadas compuestas por actina y miocina y rodeadas por una membrana que se llama sarcolemma. Todo esto va a ocasionar que el músculo cardíaco va a formar un sincistio. Y acuérdense, cada una de las células va a estar formada por cada una de estas entidades y van a formar cada una de los complejos para que cuando venga lo que es el potencial de acción, a través de lo que es el sarcolema y a través de lo que es el sincitio, se empiece a transmitir lo que es el potencial de acción. Y de esta forma pueda transmitir lo que es el impulso cardíaco, ¿sí? Por lo tanto, se dice que hay dos sincitios, el sincitio atrial y el sincitio ventricular. Y entre cada una de ellas, cuando viene el potencial de acción, va a haber un pequeño retraso. Es decir, primero se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos, y esto va a ser de forma fisiológica porque no se pueden contraer al mismo tiempo, porque pues no tendríamos un electrocardiograma y no podría ser la conducción de forma adecuada si nada más se contraerían las aurículas y los ventrículos. Como su nombre lo dice acá, sistema de conducción. Hay un sistema de conducción que lo pregunté el primer día de clases. ¿Se acuerdan que les comenté? Donde se encontraba lo que es el marcapaso natural del corazón. Y esto, pues, nos va a dar como resultado lo que es el sistema de conducción. Y el sistema de conducción va a dar como resultado lo que es el potencial de acción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a interpretar a base de lo que es la fisiología cada una de las características que van a estimular tanto las aurículas como lo que son los ventrículos. Y esto va a ser principalmente por las características y las propiedades que tiene la célula miocárdica, que tiene primero lo que es una excitación, que tiene un automatismo, que tiene conducción, que tiene lo que es un periodo refractario y tiene lo que es la capacidad de contraer. Es decir, la célula miocárdica es capaz de contraerse. Todo esto, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar principalmente las 5 características específicas del sistema de la célula cardíaca, es decir, las propiedades cardíacas que tiene para poder transmitir lo que es el impulso cardíaco.
También se les comentó que el origen del impulso cardíaco va a ser principalmente en el marcapaso natural del corazón, que está localizado principalmente en la aurícula derecha, y de ahí se va a ir a distribuir a lo que es el haz de His, y del haz de His va a ir y se va a distribuir en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, para formar dos vías principalmente, y de allá se van a ir directamente a la parte de lo que es las fibras de Purkinje y terminando para despolarizar principalmente a los ventrículos. Acá vemos principalmente lo que es el potencial eléctrico. Si ustedes recuerdan en la fisiología, el potencial eléctrico, que esta parte es muy importante, sobre todo para que nosotros identifiquemos el potencial de acción de la célula. Si nosotros agarramos y valoramos el potencial de acción de la célula cardíaca, vemos que principalmente el potencial de acción eléctrico lo vamos a encontrar hablando de lo que es la célula cardíaca a menos 90 milivolts. Es decir, ¿cuándo voy a tener un potencial eléctrico normal? Cuando la carga eléctrica negativa se encuentre en el interior de la célula, principalmente que va a estar dada por los aniones, ¿sí? En este caso, los aniones proteicos que se encuentran en el interior de lo que es la célula cardíaca, y la parte exterior que van a estar principalmente las cargas positivas, es decir, principalmente el sodio. Entonces, acá van a jugar muy importante cada una de estas particularidades para que nosotros podamos decir que hay un potencial eléctrico en reposo. ¿Cuándo digo que hay un potencial eléctrico en reposo? Cuando la célula está cargada principalmente negativamente a menos 90 en el interior de la célula y en el exterior está cargada positivamente. Y el potencial de acción la vamos a presentar principalmente por cada una de estas características. Son 5 fases en la cual me va a dar como respuesta a todo ello lo que son las características del electrocardiograma. Iniciando principalmente con la fase 0. La fase 0, ¿qué es lo que me va a indicar? Que se van a abrir los canales rápidos de sodio y va a entrar principalmente la parte que está negativamente cargada, que es el interior de la célula. Al abrirse, al venir lo que es el estímulo, en este caso, por medio de la excitabilidad, se excita lo que es la parte de lo que es la célula miocárdica, van a hacer que se abran los canales rápidos de sodio, perdón, y permite la mayor cantidad de entrada y el potencial se va a empezar a formar. Va a ir de menos 90 hacia lo que es a más 20. A esa fase, que es muy importante, le vamos a llamar fase 0. Nos va a dar unas características principalmente en el electro, que más adelante se la voy a mostrar. Posteriormente, al entrar la mayor cantidad de sodio al interior de lo que es la célula, viene la segunda fase, que es la fase 1, y que acá va a ser característicamente que va a entrar principalmente la célula, ya se abrieron los canales rápidos, y va a hacer que empiece a entrar ahora pequeñas cantidades de lo que es el ion cloro. Sin embargo, acá es muy importante que al entrar el ion cloro, el cloro tiene carga negativa. Sin embargo, cuando empieza a entrar al interior de la célula que se cargó previamente positivamente hasta más 20, va a empezar a perder lo que es la parte positiva que se volvió lo que es este complejo y va a permitir por medio de la entrada de cloro una ligera disminución. Esta ligera disminución podemos ver que se empieza a formar acá. Sin embargo, continuando con lo que es el potencial de acción, ¿sí? Viene una tercera fase, que es la fase 2, que es muy importante porque acá se van a abrir los canales de calcio
y los canales de calcio están cargados positivamente. Sin embargo, al abrirse los canales de calcio, la célula, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de mantener la positividad en el interior de la célula, ¿sí? Y de esta forma va a hacer que se forme una meseta. Y esta meseta nos va a dar unas características en el electro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se forma esta meseta? Y esto es muy importante que ustedes lo aprendan. Esta meseta va a estar dada principalmente por la apertura de los canales de calcio. Posteriormente, al seguir lo que es el potencial de acción, empieza ya nuevamente a despolarizarse y empieza nuevamente el periodo de repolarización. Es decir, empiezan a salir las cargas negativas que están en el interior de la célula porque empiezan ya a entrar mayor cantidad de lo que es ahora el potasio, que tiene una entrada y salida de forma constante, a diferencia del sodio, que no puede abrirse si no hay un potencial de acción, ¿sí? Entonces empiezan a salirse y empieza a entrar mayor cantidad. Ahora sí, empieza a entrar mayor cantidad de sodio, ¿sí? De potasio, perdón. Y al final de cuentas, este periodo, ¿qué es lo que me va a dar? Que es la fase 4, ¿sí? Del potencial de membrana, me va a dar lo que es la repolarización y que va a estar representado principalmente, si ustedes lo ven acá, por la onda T. Continúa este periodo y en este periodo viene lo que es que sale completamente la cantidad de cargas negativas, positivas, perdón, que tiene el interior de la célula hacia el exterior y va a dar lo que es la fase 5 o fase de repolarización completa, que es cuando inicia lo que es la diástole. ¿Cómo lo podemos representar? Apertura de los canales de sodio, va a formar lo que es parte de lo que es la onda R. Acá, parte de lo que es Q y R. Acá va a formar lo que es la meseta. Esta meseta, si ustedes se dan cuenta y lo comparamos con lo que es acá en el electrocardiograma, va a dar lo que es esta meseta, que es un periodo en el cual no hay movimiento. Y si lo comparamos en el electro, va a formar una línea isoeléctrica, me va a dar lo que es el segmento ST. Y de allá viene lo que es la fase de repolarización, fase 3. Y esta fase 3, que es cuando se empieza nuevamente a relajar completamente después de haber habido una contracción, va a formar lo que es la onda T. Y al llegar a la fase 5, que es en este caso, lo ponen como 4 por las fases que se va a empezar de 0 a 4, me va a dar lo que es la despolarización completa. Sin embargo, si ustedes agarran y notan acá unas líneas, ¿sí?, que se ven acá, entra en juego una parte muy importante que le llaman potencial de umbral, en el cual, acuérdense, la célula miocárdica tiene el concepto de del todo o nada, es decir, se contrae o no se contrae. Pero cuando llega a esta etapa en el cual la célula ya está cargada a menos 60 milivolts, acá entra el periodo refractario. Probablemente estoy seguro, porque lo saqué también de fisiología de Gannon, se vio en segundo año en fisiología, entre lo que es el periodo refractario. Y el periodo refractario puede ser absoluto o relativo. Es decir, si no está a menos de 60 milivolts, va a ser un periodo refractario absoluto. Es decir, aunque venga un estímulo o un superestímulo en estas fases, tanto en la fase 0, 1, 2 y parte de lo que es la 3, yo no voy a poder despolarizar o no voy a poder hacer otro potencial de acción
para que se propague a través de lo que es el sincitio. Es decir, para hacer lo que son los potenciales de acción que van de forma consecutiva y hacer que el impulso eléctrico viaje a través de lo que son las aurículas hacia lo que son los ventrículos, y por lo tanto a esto le voy a llamar periodo refractario absoluto. Sin embargo, al llegar a esta fase, viene lo que es el periodo refractario relativo. Es decir, en esta fase yo puedo estimular a lo que es nuevamente a la célula miocárdica y puedo condicionar otro potencial de acción. Y todo esto que les acabo de comentar son preguntas de examen. Todo esto que se les acaba de explicar y se les acaba de transmitir van a ser preguntas de examen. Sin embargo, vean la importancia que tiene lo que es el sodio, el calcio y el potasio. Obviamente, también entra en juego lo que es el cloro, y acá si vemos que están unidas principalmente sodio-potasio, es porque entra en juego lo que es la bomba de sodio y potasio para sacar la mayor cantidad de potasio que ha entrado a la célula, pero para ello necesita lo que es el ATP, es decir, necesita energía. Entonces, ¿de dónde voy a agarrar esa energía? ¿De dónde agarra la energía, lo que es la célula cardíaca? De lo que es el ATP. Y esto es por medio de la bomba transportadora, que va a sacar la mayor cantidad de sodio que está en el interior para cargarla negativamente, ¿sí? Estos conceptos sí necesito que los entiendan bien y que les quede claro, ¿sí? Potencial de reposo transmembrana, es decir, no hay ningún estímulo. Célula en el interior cargada negativamente. ¿Por qué está cargada negativamente? Principalmente por los aniones proteicos. En el exterior, ¿por qué está cargada positivamente? Porque abunda mayor cantidad, principalmente de sodio. ¿Y qué papel juega el potasio? Me podrían decir ustedes. El potasio, va a haber mayor cantidad de potasio. ¿En dónde? En el interior de la célula. ¿Y por qué se mantiene en el interior de la célula? Acuérdense que cargas negativas se atraen. Y el potasio tiene una carga positiva y los aniones proteicos, ¿sí?, tienen carga negativa. ¿Y por qué se mantiene en reposo lo que es la célula? Porque esta carga negativa que tienen las proteínas en el interior de la célula hacen y permiten que el sodio, que es el que entra a través de la membrana y no tiene ninguna, vamos a decir, ningún canal específico para que pueda entrar y salir, ¿sí?, de forma libre, va a ser retenido principalmente por lo que son los aniones proteicos que están en el interior de lo que es la célula. Esto me va a dar lo que es el potencial de reposo transmembrana. Y de allá es cuando vienen las características de cada una de las propiedades fisiológicas que tiene la célula miocárdica, que esas las voy a volver a repetir. Si yo ya me lo aprendí, ustedes también se lo deben aprender. 1. Excitabilidad. 2. Que tengan la capacidad de conducción. Automatismo. 3. Periodo refractario o refractariedad. 4. Y la quinta, que sean capaces de contraerse. Son las 5 propiedades que tiene la célula miocárdica. Y esto es lo que viene en 3 capítulos del Gannon, 2 capítulos del Gannon, y lo que se desarrolla principalmente como en los primeros 5 capítulos de cada libro de Electro. Entonces, esto es muy importante porque de allá vienen cada una de las características de lo que es el electrocardiograma. Acá les voy a desglosar y voy a ir pasando rápidamente en cada una de las fases de lo que ya les expliqué, y principalmente vean cómo se va formando cada una de las fases, ¿sí? Despolarización, ¿sí? La fase de repolarización, cómo se van a estar dando, y que viene en parte despolarización y repolarización, y que todo esto me va a dar como consecuencia, ¿qué es lo que me va a dar consecuencia?
cuando se despolariza y se repolariza, si yo hablo de despolarización, me va a formar lo que es una contracción, pero también me va a dar parte de lo que es la recuperación de esa contracción que está teniendo, y a toda esta fase, tanto de despolarización como de repolarización, le voy a llamar sístole, ¿sí? Una sístole ventricular, es decir, la contracción. ¿Y de dónde a dónde va a ir la fase de despolarización y repolarización, que viene siendo la sístole? Va a ir desde el inicio del complejo QRS, ¿sí? Iniciando con lo que es la Q, hasta el final de la onda T. Y todo esto lo vamos a englobar como lo que es potencial de acción. Por eso les dije, al llegar a la fase 4, se inicia la otra fase de lo que es el ciclo cardíaco, que si ustedes lo enlazan con la clase anterior, viene lo que es la parte de la diástole, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, o sea, como les dije, son conceptos básicos y que pues lo deben haber leído para que ustedes me puedan entender y les pueda tratar de transmitir principalmente cómo se va formando lo que es el potencial de acción. Y obviamente pues acá ya un poquito más se empieza a presentar, se los pongo y le pongo las 5 fases con cada una de sus características. Recuerden este cuadro, porque este cuadro se los van a preguntar, ¿sí? Cada una de ellas viene lo que es la fase 0, fase 1, fase 2 y la fase 3, junto con sus características, hasta llegar a la fase 4, en el cual pues observamos cada una de las características del potencial de acción, ¿sí? No está difícil, nada más es entender y tratar de llevarlo a cabo y tratar de esquematizar, traten de esquematizar y traten de más bien entender y relacionarlo también con parte de lo que es el ciclo cardíaco, para que ustedes sepan de qué estamos hablando y cómo se está presentando lo que es el potencial de acción. Esto es principalmente nada más como parte de lo que es, de los que les comento, porque pues así como hay los tipos de células cardíacas, hay lentas y rápidas, y esto pues tiene importancia porque pues es como va a conducir el potencial de acción, y que también tiene que ver en la duración del potencial de acción, cuánto tiempo me va a tardar el potencial de acción, y de allá voy a sacar los tiempos y el voltaje de cada uno del potencial de acción, y que se va a traducir a través de lo que son las cargas eléctricas, a través de lo que es el electrocardiograma, que es como yo lo puedo interpretar. Eso es también lo que ya les comenté, periodo refractario, ¿sí? Les vuelvo a insistir, y acá se los desgloso hasta un poquito más, cuánto tiempo tarda cada una de las fases, ¿sí? Y qué características tienen. Acá, ¿se acuerdan que les comenté qué es el periodo refractario absoluto, periodo refractario relativo y el supernormal? Es decir, en el cual pues hay una estimulación que es capaz de nuevamente despolarizar, siempre y cuando tenga las características que le comenté, para que nosotros podamos ver el periodo refractario supernormal o supranormal, ¿no? Es decir, que se puede excitar nuevamente lo que es la célula cardíaca y nuevamente llevar a un potencial de acción. De allá viene la teoría del dipolo. ¿Por qué quiero que sepan o que quiero que entiendan? Miren, cuando nosotros vemos esta parte, nos es un poquito compleja y nos es un poquito difícil incluso hasta de entender. O sea, estoy seguro que muchas veces cuando digo teoría del dipolo, digo, pues, ¿qué va a ser? Acuérdense que todo esto, pues, entra en juego lo que es una conducción y una magnitud, ¿sí? Es decir,
que tiene un sentido, una dirección, lo que es el potencial de acción, y a eso lo voy a representar como un vector. Y hay tres vectores que podemos identificar. Los tres vectores que podemos identificar, ¿sí? Es principalmente el vector 1, que se va a encontrar principalmente a nivel de lo que es el septum interventricular y que me va a dar al despolarizar lo que es, en este caso, el músculo cardíaco y que viaje, en este caso, el potencial de acción o el estímulo eléctrico a través del septum, me va a dar el vector 1. El vector 2 va a estar representado por lo que es la pared libre de lo que es el ventrículo izquierdo y que es el de mayor importancia en cuestión de que va a tener mayor capacidad de contracción, es cuando se contrae más el ventrículo y que va a estar representado por lo que es ondas, la onda R principalmente, y que estas características me están dando una indicación que hay una despolación a nivel del ventrículo. Y viene un tercer vector que va a ser principalmente el del ventrículo derecho, que va a estar principalmente a nivel de lo que son las bases del ventrículo derecho y parte de lo que es el ventrículo izquierdo, pero a nivel de lo que son las bases, ¿sí? Entonces, tiene un sentido, una dirección y una magnitud. Por lo tanto, podemos decir que el vector 1 tiene, si se va hacia adelante, y a la parte de adelante le voy a dar una polaridad positiva y a la parte de atrás, que es la cola, le voy a dar una polaridad negativa. Es decir, dependiendo si el estímulo eléctrico se acerca a lo que es el septum, le voy a dar una polaridad positiva, o si se aleja del septum, le voy a dar una polaridad negativa. Esto es lo que consiste la teoría del dipolo-dipolo y con cada uno de los vectores que se van a ir representando. Doctor, Sí, disculpe, ¿podría repetir la parte del vector 3? Es la pared del ventrículo derecho hacia las bases, ¿no? ¿Del corazón? sí, mira, son a nivel de las bases, esquematizando lo que es el músculo cardíaco, ¿sí? Lo podemos esquematizar desde un punto de vista anatómico, fisiológico, y que pues esto nos va a dar las características. Por ejemplo, si yo les digo del vector 1, va a estar a nivel del septum. El vector 2, yo voy a agarrar y voy a decir la pared libre. Pero dicen, ¿cuál es la pared libre del ventrículo izquierdo? Y viene la tercera, que es el vector 3, que es muy pequeño, ¿sí? Y que muchas veces no, la magnitud no es tan importante, pero no porque no sea importante, no va a ser manifiesta en el electrocardiograma, que va a estar a nivel de lo que son las bases, principalmente a nivel del ventrículo derecho, a nivel de lo que son las bases, ¿sí? Si yo lo esquematizo de forma anatómica, yo el corazón lo puedo ver de forma tridimensional, es decir, no es así como dibujamos el corazón como tal y cuando lo vemos en anatomía, ¿sí? Que tiene sus características, sino tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho tiene una pared libre, tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, tiene una pared lateral y esto me va a dar las características para que yo pueda seguir o conducir lo que son cada uno de los vectores. Pero eso es un poquito más complejo en el sentido de verlo desde ese punto de vista. O sea, si yo les divido el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, tiene una pared, como les dije, anterior, posterior, lateral y una pared libre, ¿sí? Igual que el ventrículo derecho. Y al hablar del vector 3, estoy hablando principalmente del ventrículo derecho, pero a nivel de lo que es las bases principalmente, y hablar de las bases estoy hablando de algo superior y posterior. Por lo tanto, las características anatómicas de forma tridimensional es lo que me van a estar dando, ¿sí?
Entonces es lo que me va a dar cada uno de los vectores. No sé si me expliqué. Al que me Sí, preguntó. creo que sí, doctor. El sentido, o sea, sí, sí entiendo esa parte de que es como si, bueno, el electrocardiograma es como si nos colocáramos en un lugar del corazón y viéramos cómo la descarga eléctrica ya sea venga hacia nosotros o se aleje dependiendo del vector que usted menciona ahora, ¿no? En diferentes direcciones, Claro, obviamente. Por ejemplo, en el septum, la descarga, la despolarización vendría hacia la punta del corazón. Posteriormente, al irse a los haces de las ramas con los haces de Higgs, pues tomaría otro sentido, y al irse a las fibras de Purkinje, pues cambiaría su dirección, se alejaría de la punta. Si nosotros estamos en la punta, pues veríamos cómo se aleja la carga, ¿no? Y eso se refleja en el electroque. está magnífico como me lo estás comentando, y ojalá que cada uno de pues, tus compañeros lo entiendan así como lo entendiste, porque es así. Es precisamente, se inicia con la despolarización a nivel de lo que es el septum, pero acuérdense, también juega mucho también el endocardio y el epicardio, porque muchas veces la despolarización puede ir de lo que es del endocardio al epicardio, y cuando se ya llega a la parte del ventrículo derecho, va del epicardio al endocardio. Entonces, de allá vienen las cargas positivas o negativas, y de allá va a venir la parte fisiológica, que es lo que necesito que ustedes entiendan primero. Primero que sepan, o sea, cómo se despolariza y cómo se van presentando cada una de las ondas, si se acerca o se aleja del vector 1, del vector 2 y del vector 3, de las estructuras que les acabo de comentar. ¿Por qué se van a salir ondas positivas y negativas? Porque el vector que tiene una magnitud, dirección y sentido se van a ir acercando o alejando del sitio de despolarización que se va a estar dando, es decir, del potencial de acción, y es lo que va a manifestar cuando nosotros vemos un electrocardiograma de forma normal. Y si lo vemos de forma normal, van a ir una transición de una onda R que se va a ir haciendo de pequeña a grande en B1, B2, B3 y B4, donde va a haber la transición, y se va a hacer más pequeña conforme se vaya alejando de lo que es el vector de despolarización. Pero yo espero que, así como me lo explicaste, perdón, ¿cómo te llamas? Ahora, doctor, y una pregunta más, disculpe que le interrumpa, pero entonces en el ventrículo derecho, más para que lo vaya asimilado una vez, la descarga entonces iría en sentido del subepicardio al subendocardio. Esto es Uh lo -huh. que va a hacernos. Acuérdate, acuérdate de una cosa, sí tienes que ver el tipo de sentido y dirección que vaya a tener, porque acuérdate, si yo me voy un poquito más profundo, yo te voy a decir que el vector 1 va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de adelante, de atrás hacia adelante. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Porque cada una de las características, si yo me paso al vector 2, va de izquierda a derecha, al contrario de lo que es el vector 1, de arriba, de abajo hacia arriba, y de lo que es de atrás hacia adelante. Entonces ya cambia completamente todo lo que es las ondas, porque va a ir despolarizando de forma paulatina. Y acá entra mucho en juego lo que son las fibras de Purkinje, cómo se dividen la rama derecha y la rama izquierda. Acuérdense que la rama izquierda tiene dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior, que eso es lo que me va a dar de forma completa todo lo que es una despolarización. Por eso les comenté que era muy importante que al menos entiendan la fisiología, para que sepan cuando ustedes vean un electrocardiograma de dónde están viniendo cada una de las ondas. ¿Sí les quedó claro? Gracias, gracias, doctor. Sí, a mí sí. No, pero es importante lo que comenta su compañero. Sí es importante que lo entiendan. Muchas veces se lo van a aprender y no lo van a entender. Acá es importante que, como su compañero lo comentó, o sea, saber el tipo de descarga que va a estar teniendo y cómo se va a ir despolarizando. Y eso pues más o menos se lo voy explicando. Pues yo quiero pensar que ahorita que están en tercer año, tienen las bases eh, fisiológicas y anatómicas bien fundamentadas, y por eso pues obvié principalmente la fisiología del corazón,
porque quiero saber o quiero dar por entendido que si ya están en tercer año, pues ya la deben saber, ¿no? Pero eso lo vimos en Gano, lo vimos en Guyton, y que es parte de lo que es la fisiología, de lo que es la despolarización y repolarización de lo que es el ventrículo. Pero no nos vamos a detener en ello, porque si me detengo en fisiología, pues no lo voy a terminar de explicar completamente los conceptos generales de lo que es el electrocardiograma, ¿no? Entonces tenemos que ver, entonces, la despolarización, la repolarización, cómo se van a formar lo que son las ondas. Pues hasta acá ya les expliqué más o menos cómo se van formando las ondas, cómo se van a ir presentando cada uno de las ondas en dirección de la despolarización y repolarización, dependiendo del potencial de acción y la dirección y el sentido que tenga cada uno de los vectores, ¿sí? Y por lo tanto, pues también tengo que saber las características de lo que es el electrocardiograma para que yo pueda agarrar y pueda saber en cada una de ellas cómo se va a ir interpretando, ¿sí? Ahora, viene una parte un poquito más compleja todavía. Si yo les hablo de derivaciones, tenemos 12 derivaciones, ¿sí? 6 en plano frontal y 6 en plano horizontal. Y es otro concepto que también, déjenme comentarles que para dar esta clase tuve que leer anatomía y fisiología por ustedes. Antes de que yo me ponga a dar esa clase, yo dije, pues, ¿cómo se lo puedo explicar si yo no lo he entendido? Simplemente tengo que agarrar y tengo que explicárselo. Obviamente, con el paso del tiempo, pues, llevo 20 años viendo electros y esto, pues, me ha dado un panorama un poquito más amplio para que yo se los pueda explicar de una forma, tratar de explicarse de una forma más sencilla. Entonces, si yo lo interpreto, yo voy a agarrar y voy a decir, en el plano frontal, dice, ¿qué es el plano frontal? Es principalmente la parte, si quieren decirle, anterior, ¿sí? De lo que es el corazón, y voy a tener 6 derivaciones. Y esas 6 derivaciones las voy a dividir en bipolares y monopolares. Y esto me va a dar lo que es un triángulo, que es el triángulo de Eindhoven, ¿sí? Que van a estar formadas principalmente por 3 derivaciones bipolares, que le voy a llamar D1, D2 y D3. Se llaman bipolares porque van a estar unidas por un punto, ya sea izquierdo, derecho o inferior, que le puedo llamar brazo izquierdo, brazo derecho o pierna izquierda. Me van a dar lo que es en este caso, una derivación bipolar. Hablando de T1, va a ir de izquierda a derecha. D2 va a ir de derecha a izquierda y D3 va a ir de izquierda, pie izquierdo, a lo que es el brazo izquierdo, que son las 3 derivaciones bipolares. Pero si yo agarro y Eindhoven, cuando lo dijo en 1901, que les puedo decir que en 1901 fue cuando agarra y él describe todas esas características, dice, pues yo puedo agarrar y dividir el corazón en un triángulo y va a ser un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque va a ser equidistante tanto D1, D2 y D3. Y todavía así, no así, contento con lo que él ya descubrió, dice, D2 tiene que ser igual a D1 y D3. Es decir, la sumatoria de D1 y D3 me va a dar como resultado D2. ¿Por qué lo hizo? Porque pues midió los voltajes, midió cada una de las características y le dio el triángulo de Eindhoven. Sin embargo, más adelante viene otra persona, ¿sí? Que se llama Gilbert, ¿no? En el cual dice, no, pues Eindhoven dijo bastante bien, pues descubre su triángulo, pero yo le voy a agregar algo más. Le voy a agregar las derivaciones unipolares. Y cuando es derivaciones unipolares, significan que están saliendo una cantidad de energía de lo que es, principalmente, en lo que es la derivación ABL, ABR y ABF.
¿Y qué significa? Como son derivaciones que dan un potencial, pero ese potencial no era tan significativo, dijo principalmente este autor, no, yo le voy a decir ahora que van a ser aumentadas. Entonces van a ser derivaciones unipolares aumentadas de lo que es el izquierdo, el brazo izquierdo, del brazo derecho y de la pierna izquierda. Entonces me va a dar como consecuencia ABL, ABR y ABF. Entonces, todas estas características va a dar como resultado un triángulo, ¿sí? O un círculo, que ahora le voy a llamar, ya no, como le llamó de forma inicial Eidhoven, un triángulo equilátero, sino un círculo hexaxial, y que cada una de estas formas que me va a dar 6 derivaciones en un plano frontal, y son las que vemos acá. Pero imagínense, fueron tan inteligentes estas personas que cada una de ellas dijo, bueno, T1 va a ser perpendicular a ABF. D2, su perpendicular va a ser ABL. Y D3, su perpendicular, pues, ¿quién va a ser? Pues, ¿qué queda? ABR. Y de allá partimos para sacar lo que es el eje eléctrico. Pero yo siempre me puedo a pensar y empiezo a leer un poquito más acerca de las características. Para poder haber sacado esto, más adelante les pongo unas ecuaciones de por qué lo sacaron y cómo se lo sacaron, ¿no? Entonces, o sea, fueron tan inteligentes estas personas que hasta sacaron cada uno de los segmentos para que vean que sean compatibles y equidistantes y podamos sacar en este caso, el eje eléctrico y la posición del corazón, si está en forma vertical y si está en forma horizontal. Entonces, a mí cuando me hablan de electro, yo les puedo decir, me puedo pasar 3 clases, 4 clases hablando solo de electro y cada una de las características. Por ejemplo, para hacer esto, simplemente yo me quedaría una clase de 3 horas para enseñárselas, ¿no? Sin embargo, el tiempo que nos dan es poco y se los tengo que enseñar, tratar de enseñárselo lo más claro posible, ¿no? Lo que les acabo de comentar viene desglosado en cada una de las diapositivas que están ahorita a continuación, ¿sí? Vean lo que dice Eidhoven, D2 es igual a D1 más D3, y ahí están acá, y a eso le van a llevar derivaciones bipolares, ¿sí? Y acá les pongo esta figura, es una figura de un libro de, no sé, de 1960 aproximadamente, en el cual pues trazan y vean acá nada más no les ponen la ABL, ABR y ABF. ¿Por qué? Porque es lo que tenían principalmente. Y es cuando vienen otra modificación que les ponen a esos potenciales aumentados, unipolares, derechos, izquierdos e inferiores. Y es cuando se forma lo que es el círculo hexaxial para que nosotros podamos sacar lo que son cada una de las características de lo que es el eje, ¿no? Y pues como les comenté, este individuo Wilson es el que agarra y empieza a decir que, bueno, ya dijo esto Eidhoven, ahora puedo identificar por qué se está presentando. Ahora, ¿por qué hay 4, vamos a decir, eh, electrodos que conectamos con un electrodo normal para que nos dé un registro? Porque hay uno que es neutro y ese neutro pues es para completar y para hacer tierra, que es el neutro, que así se le llama, porque pues en sí, si no lo llevo a colocar, puede ser que tenga un electro completo sin ninguna interferencia, pero al ponerle lo que es ese neutro, me va a dar mayor estabilidad, va a hacer que el electrón tenga mayor, vamos a decir, no salga con tanta interferencia. Entonces, son cada una de las características que se van presentando. Y vean acá, esquemáticamente, ellos cómo van representando cada una de las derivaciones y cómo se van presentando los vectores que ellos lo representan, dependiendo de cómo se vaya dando lo que son los potenciales de acción. Obviamente, al hacer todo esto, pues yo agarro y les explico cuánto tiempo tarda un potencial de acción, cuánto tiempo tarda lo que es
la onda, ¿sí? Porque les puedo decir cuánto tiempo tarda la onda P, el segmento ST, el segmento PR, ¿sí? El complejo QRS, vamos a decir la onda T y la onda U, ¿no? ¿Y qué significan? Y se los explico cada una de ellas acá, porque tiene una velocidad de conducción que me va a dar como resultado que normalmente sea de 0.8 junto con la sístole y con la diástole, que van a abarcar el ciclo cardíaco, pero me van a dar características para que yo pueda agarrar y pueda interpretar de forma adecuada lo que son las ondas de lo que es el electrocardiograma. Y si ustedes se dan cuenta, pues se los trato de esquematizar en estas diapositivas para que ustedes puedan interpretarlos. Y también les pongo cada una de las características tanto de las células contráctiles como las células del marcapaso. Acá se los pongo esquemáticamente para que vean de dónde salen cada una de las derivaciones y cómo se van formando cada uno de los complejos. El triángulo de Eindhoven que se los he comentado, las derivaciones de 1, de 2 y de 3, y cada una de las derivaciones monopolares ABL, ABR y ABF, y que en conjunto, triángulo de Eindhoven y el sistema hexaxial que van a dar principalmente cada uno de los vectores junto con las derivaciones y que pues le ponen acá, le agregan negativos y positivos, ¿sí? Negativos si están arriba y positivos si están abajo. Y lo dividen en 4, que es un sistema, vamos a decir, en este caso, para que nosotros podamos identificar como un sentido matemático para sacar cada uno de los vectores dependiendo del voltaje de cada una de las derivaciones. Acá pues nada más se los esquematizo. Nuevamente se los vuelvo a esquematizar y les vuelvo a hacer las comparaciones entre uno y otro. Y aún así, teniendo ya toda esta información, viene otra parte, que son derivaciones unipolares, pero ahora ya no van a ser en el plano frontal, sino van a ser en el plano horizontal. Es decir, las derivaciones que van colocadas principalmente en lo que es la región del tórax, con cada una de las características que van a tener y que le voy a llamar de B1 a B6. Y eso nos van a dar despolarizaciones, ¿sí? Y dependiendo del potencial de acción y la dirección que vaya teniendo, me van a dar ondas negativas o positivas y esto a su vez me va a dar un registro en el electrocardiograma. Esta es la parte normal, pero también si yo veo situaciones especiales como dextrocardia, yo tengo que tomar derivaciones derechas y si veo alguna patología en el cual hay un infarto posterior, ¿sí? Que como veamos que cardiopatía isquémica también lo vamos a ver, pues tengo que tomar derivaciones posteriores. Y a todo esto, pues yo le llamo círculo cardíaco. Entonces, cuando pasan visita conmigo los residentes, ¿sí? O como pasan conmigo los internos o pasantes, pues yo nada más le digo, nada más dime las características, principalmente a nivel de lo que es el plano frontal y las características del plano horizontal. Y tómame un círculo cardíaco. La respuesta que me dan es, me dicen, no lo sabemos. Y estamos diciendo que ya son residentes de medicina interna, ¿sí? Entonces, los mando a estudiar y si quieren regresar, regresan. Y si no, pues simplemente pues no quieren aprender. La gran mayoría regresa, ¿sí? Pero pues esto es básico y muchas veces lo obviamos pues porque pues simplemente decimos, pues está fácil, no. Tenemos que saber de dónde vienen y cómo se conforman
para que yo pueda decir, o sea, cuáles son las derivaciones frontales y cuáles son las derivaciones horizontales. ¿Por qué se forma el triángulo de Eindhoven? ¿De dónde viene? ¿Por qué se forma lo que es el sistema exaxial? ¿Cómo puedo sacar lo que es un eje cardíaco? ¿Cómo pueden ser las características? Entonces, todo esto es básico para que su formación y como médicos generales ustedes pueden interpretar, incluso derivar a un paciente, que ahorita hay tema que podemos agarrar y utilizar, que se llama código infarto, que cuando lo identificamos y cuando nos los deriva, ya sea un médico general, un técnico o la persona que haya tomado y que haya visto que haya un infarto de forma aguda, nosotros seamos capaces de abrirle lo que es la arteria por medio de lo que es un cateterismo a la brevedad posible. Y eso actualmente lo hacemos acá en Mérida, ¿sí? Se puede hacer de forma privada y se puede hacer de forma institucional. Al menos donde yo laboro, que es en la UMAE, lo hacemos. Cuando nos mandan un electro, principalmente en un tiempo que sean menos de 12 horas, para poderle abrir lo que es la arteria de un paciente infartado de forma aguda, seamos capaces de identificarlos. ¿Y qué tenemos que tener? Por eso la importancia de esta clase. ¿Qué tenemos que tener para poder llevar a cabo este procedimiento sin tener que tener, vamos a decir, laboratorios? Saber interpretar lo que es el electrocardiograma. Eso nada más. Saber las características. No le voy a decir ahorita cómo se presenta un infarto agudo, pero por medio de lo que es el electro y por medio de los síntomas que me va a dar lo que es el paciente, yo puedo salvarle la vida en ese momento o puedo salvar lo que es el tejido cardíaco a ese paciente y evitar que se necrose. Porque se ha visto que pasando las 12 horas después de un episodio de obstrucción de lo que es una arteria coronaria, el tejido no se recupera. Antes de las 12 horas, si lo agarro a las 6 horas de iniciado el evento, ese músculo se va a recuperar. Y allá viene un concepto. El tiempo es vida, al menos en cardiología. Entonces es un concepto que lo venimos manejando y que lo vamos haciendo las personas que estamos relacionados principalmente a recibir este tipo de pacientes. Que lo hemos hecho, sí. Que se han salvado, sí. Y que se han muerto, también. Pero es muy importante saber identificar lo que es el electrocardiograma junto con sus características, ¿no? Entonces, es principalmente parte de lo que es lo que les quiero comentar y transmitir, que es la parte de la fisiología. La forma en la cual podemos interpretarlo, pues es ya con el tiempo, pues vamos a ir agarrando ese feeling, esa interpretación que le vamos a dar, pero sí tenemos que saber de dónde viene la onda P, de dónde viene el complejo QRS, de dónde viene la onda, el segmento o el punto J, de dónde viene lo que es el segmento ST, ¿sí? Que viene siendo de dónde viene la onda T y qué significa la onda U, y todo este complejo de acá hasta acá, qué significa, y de acá hasta acá, qué significa. Que significa sístole y diástole. Y que lo vimos en el ciclo cardíaco, cuando le dije que en el ciclo cardíaco la sístole está representado por 3 factores. Si yo se los pregunto, no le voy a hacer preguntas, pero simplemente si yo les pregunto, la sístole auricular, acuérdense, periodo de eyección rápida y lenta. Y diástole caracteriza principalmente por la contracción isovolumétrica, una fase de llenado rápido, una diástasis y una sístole auricular. ¿Se acuerdan que lo vimos? Esas características están representadas principalmente en el electrocardiograma y esto forma también parte de lo que es el ciclo cardíaco que se va a estar dando junto con lo que es la despolarización, la repolarización y que me va a dar como consecuencia el potencial de acción. Y esto se va repitiendo de forma constante miles de veces al día. ¿Por qué? Porque es una conducción a través de lo que son la célula miocárdica, que va a estar formada principalmente por el sarcolema y por el sincitio, que va a ser capaz de transmitir
lo que es el impulso cardíaco de las aurículas y al ventrículo, junto con su retraso normal que se da a nivel del haz de His, para que puedan despolarizarse primero las aurículas y luego los ventrículos. Acá les pongo cada una de las características de la onda P, qué características tiene que tener, qué, vamos a decir en este caso, qué velocidad debe tener y qué, en este caso también, el voltaje que debe tener. La onda R también, la onda Q, la onda S y cada una de las amplitudes que se van a estar dando. Les dije, toda esta clase vienen siendo vamos a decir, un resumen como de 3 o 4 libros y como de 3 o 4 artículos. Y acá pues les vengo principalmente poniendo cada una de las amplitudes y las duraciones de cada uno de los intervalos y segmentos. ¿Sí? Cómo se va a ir presentando la despolarización y cómo va a ir la transición, ¿sí? Y qué significa una R minúscula y qué significa una R mayúscula. R minúscula, si ustedes se dan cuenta, es que la R es pequeña, la R siempre va a ser positiva, y la onda S, si la ven, la ponemos siempre en mayúscula, cuando vemos que pues tiene mayor magnitud. Y cuando ponemos RS, es que las magnitudes son similares. Entonces, dependiendo de las características, es como las voy a interpretar. ¿Sí? Entonces, de acá también vienen las patologías. O sea, les pongo una parte de las patologías. Cuando hay, en este caso, pues alteraciones como por ejemplo el bloqueo de rama derecha, en el cual pues van a ser como unas, lo podemos ver acá, hay una alteración que hay una doble R, y ese pues me está diciendo, o acá, que hay una retraso en la conducción y por eso se forman dobles Rs y que eso me va a dar lo que es, vamos a hacer un bloqueo de rama derecha. Pero pues eso en parte, en una parte de la población puede ser normal y en un 70% de la población siempre viene acompañado de una patología cardíaca. ¿Sí? La onda T, ¿qué significa y qué representa? Que es la repolarización de los ventrículos. ¿Sí? Y la onda U, qué significa y qué es cada una de las características que tiene. Tenemos que ser un poquito minuciosos para poderlas ver, no siempre se ven, que van a ser principalmente la repolarización, principalmente de los músculos papilares y en parte de las fibras de Purkinje, ¿sí? Pero principalmente de los músculos papilares. Entonces, acá pues ya tenemos el concepto. Ya teniendo todos los conceptos, ya les puedo explicar un poquito mejor lo que es el papel milimétrico que podemos utilizar en un electrocardiograma, que en la parte horizontal vamos a ver tiempo y en la parte vertical vamos a ver voltaje. Por lo tanto, si yo agarro y yo les digo, ¿cuánto mide un cuadrito? Porque hasta en eso tengo que saber cuánto mide cada cuadrito. Cada cuadrito, ¿sí? Tiene como en la parte horizontal voy a ver tiempo. Cada cuadrito mide 0.04 segundos. Es decir, si yo junto 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, me van a dar en total 0.20. Y ese 0.20 es en tiempo, 0.20 segundos, ¿no? Entonces, estas características me van a dar y a partir de allá yo voy a saber que la parte en un registro de un papel del electrocardiograma voy a saber que la parte horizontal va a ser tiempo y la parte vertical va a ser voltaje. Y el voltaje, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir si ustedes ven que cada cuadrito, y lo pongo acá esquemáticamente, mide 0.1 milivolts, y si lo paso a una conversión, un milímetro, principalmente, entonces quiere decir que si yo junto 5 cuadritos hacia arriba, va a ser 0.5 milivolts o 5 milímetros, ¿sí? Y si yo agarro y completamente, mido completamente todo lo que es 10 cuadritos, me van a ser igual a 1 milivolts. Entonces ya tenemos
que en el sentido horizontal voy a ver tiempo y en el sentido vertical voy a ver lo que es voltaje. Y esto me va a dar las características para saber cuándo un electro es normal o cuándo es anormal, sabiendo las características de cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a dar el tiempo de cada uno de lo que es la onda P, el segmento PR, del complejo QRS, del segmento ST, de la onda T y de la onda U. Y juntando todo eso, ¿cuánto tiempo tiene lo que es la sístole y cuánto tiempo es la diástole? Entonces, importante saber que cada uno de estas características, pues yo las tengo que interpretar de una manera tal para que yo pueda saber. Ahora, si yo les digo, el electrocardiograma normal tiene una calibración. Para que yo pueda agarrar y ver un electrocardiograma normal, yo tengo que saber que el electrocardiograma normal tiene que tener una velocidad, y hablando en la región horizontal, de 25 milímetros por segundo. O sea, yo tengo que ver que mi electrocardiograma esté calibrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a tener calibrado? Cuando yo, o sea, vienen ya los parámetros establecidos, que se pueden modificar dependiendo de la patología o lo que yo quiera ver, sí, sí lo puedo modificar. Pero en sentido horizontal, yo voy a saber que el papel va a correr a una velocidad de 25 milímetros sobre segundo en sentido horizontal. Y en sentido vertical, mi electro, yo tengo que saber que está calibrado con un voltaje de 10, ¿sí? Entonces, E, que equivale a 1 milivolts, ¿sí? Entonces, esas características tienen que saber para que ellos sepan que mi papel está equilibrado y que mi electro va a seguir las características que yo les previamente le puse a lo que es el electrocardiograma. Me pueda dar un electrocardiograma con las características que yo pueda ver un electrocardiograma normal. Cuando yo quiero ver un poquito más de cosas, quiero ver si en realidad está ensanchado el QRS, le puedo aumentar la velocidad, le puedo disminuir la velocidad para ver si hay alteraciones de la conducción y de esta forma pues identificar cada uno de los factores, ¿no? En este caso, de las patologías. Pero para un electrocardiograma normal, yo tengo que saber que mi papel en sentido horizontal es de 25 milímetros sobre segundo y en sentido vertical 1 milivolts o que equivale a 10 cuadritos. Acá le pongo las características del segmento ST, los intervalos, cuánto debe medir, ¿sí? Lo que les comentaba de milivolts. Y una característica también importante, todas las deflexiones hacia arriba siempre van a ser positivas y las deflexiones hacia abajo van a ser negativas. Entonces, ya teniendo estas características, yo ya voy a poder saber identificar al menos un electrocardiograma junto con sus características de cualquier equipo, porque cualquier equipo tiene que traer estos parámetros, ¿sí? Sea desde el más sencillo hasta el más sofisticado. Siempre tiene que tener esta velocidad y esa amplitud, ¿sí? En sentido vertical. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver en un electrocardiograma normal? Principalmente tengo que ver que tenga ondas, segmentos y complejos, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado que también haya intervalos, ¿sí? ¿Para qué me van a servir? Para poder interpretar y para sacar lo que son las referencias y las características que tenemos que tener en un electrocardiograma. Es decir, yo voy a tener una onda P, un segmento ST, PR, perdón, un segmento PR, que va a ir desde el inicio de la onda P hasta el inicio de lo que es la onda Q,
A veces la onda Q es muy pequeña. ¿Por qué? Porque pues la despolarización a nivel del septum es muy pequeña y es una deflexión negativa y que se aleja. Entonces le llamamos segmento PR o también le puedo llamar segmento PQ, que también está establecido y que le puedo manejar. El complejo QRS, el segmento ST, la onda T, la onda U. Ahora, los intervalos que se van a ir representando. El intervalo significa el tiempo entre una R y una R, pero también puede ser un intervalo en PR, como les había comentado, que lo podemos ver acá, o el intervalo QT. ¿Qué me va a significar el intervalo QT? La sístole ventricular, y que esto va a variar con lo que es el tiempo. O sea, y de allá viene un concepto que se llama QT corregido, ¿sí? Que un individuo que se llama Basset sacó una fórmula para sacar el QTR corregido. ¿Que lo puedo sacar de forma manual? Sí. Si no tengo ni una calculadora ni nada, ¿lo puedo sacar de forma manual? Sí. Pero pues tengo que agarrar y hacer una ecuación. Sin embargo, pues ahorita, pues con la tecnología que tienen, ustedes agarran y bajan una aplicación, cualquier aplicación, y le ponen los parámetros y le va a dar el intervalo QT corregido. Normalmente el intervalo QT debe medir 0.43, 44 en segundos, ¿sí? Y que cuando pues pasa más allá, pues, pues anormal o algo está sucediendo. Pero si lo quiero más específico, le pongo tiempo. Entonces le voy a poner QT corregido. Entonces, todo esto, pues lo podemos interpretar y esto es lo que ustedes tienen que interpretar cuando vean lo que es un electrocardiograma. ¿Sí? Parte de fisiología que les estoy comentando, la activación normal de los atrios, porque hay ese retraso en el segmento PR, que es principalmente cuando se despolariza de la aurícula hacia lo que es el ventrículo y hay un pequeño retraso que se forma isoeléctricamente que se llama segmento PR, es decir, se enlentece la conducción para que le dé tiempo a despolarización y repolarización a nivel de los atrios y inicie lo que es la despolarización a nivel de lo que son los ventrículos y ese segmento isoeléctrico le voy a llamar segmento PR. La activación de los ventrículos, ¿sí? Y cada una de las características, lo que decía su compañero, está representado esquemáticamente en esta figura. Si le estudian detenidamente, allá ven cómo se aleja y qué características me va a dar cada uno de los vectores, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado las ondas en lo que es el electrocardiograma, ¿sí? También, pues, cómo se va formando, se los pongo también esquemáticamente acá en base a lo que es las derivaciones bipolares, ¿sí? Sin embargo, así como hay un retraso en lo que es de la aurícula hacia lo que es los ventrículos, también hay un retraso en lo que es cuando termina lo que es la despolarización e inicia la repolarización, que tiene que ver con lo que es el potencial de acción, y estoy hablando específicamente de la fase 2, que es la fase de meseta, que les dije que allá se mantiene un equilibrio en el cual tratan de mantener positivamente lo que es el interior de lo que es la célula, porque se abren los canales lentos de calcio, tanto los canales rápidos como los lentos de calcio, y van a mantener una línea isoeléctrica, y a esa línea isoeléctrica le voy a llamar segmento ST. ¿Por qué? ¿Por qué segmento ST? Porque es precisamente el periodo en el cual termina la despolarización e inicia la repolarización y se forma una línea isoeléctrica en el cual no hay actividad. Y ese segmento ST me va a ser muy importante porque me va a dar características cuando el paciente tiene una patología de origen obstructivo, es decir, un infarto, ¿sí? Porque
como va a haber alteraciones a nivel de los ventrículos, va a haber un supra o infradesnivel de ese segmento o del punto J que puede ser más abajo o más arriba y que va a ser muy importante para nosotros identificar que ese segmento ST sea isoeléctrico. Si veo que ese segmento ST está más arriba, 1 o 2 milivolts o 0.2 milivolts o 0.2 milivolts hacia abajo, ¿sí? Quiere decir que algo está sucediendo a nivel de lo que es el ventrículo, que está sufriendo por falta de oxígeno y que no se está despolarizando de forma adecuada. Eso significa, ¿sí? Entonces, pues obviamente, como les dije, tenemos que ver que la morfología normal de los ventrículos, y acá se los pongo, la morfología normal de la despolarización ventricular en las derivaciones precordiales es la siguiente: B1 y B2, los complejos son de morfología RS. Ya les expliqué que es R y S. En las derivaciones B3 y B4, morfología R y S. Y ya les comenté también por qué R y S, porque se pone en mayúsculas. Y en las derivaciones B5 y B6 se pone Q, R y S, que también ya se les expliqué porque es minúscula y mayúscula. Entonces es la derivación y vamos a decir, la transición que va a haber para llevar lo que es el impulso cardíaco. Acá se los vuelvo a insistir en plano frontal, que es lo que vamos a ver, cada una de las derivaciones, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Esto pues les comento más bien en cuestión de ejemplos, cuándo es anterior, cuándo es posterior, ¿sí? El eje, también cómo se interpreta, ¿no? Y la repolarización de los atrios, que es principalmente cómo se va a estar presentando y cómo se va a dar y cómo se va a, principalmente, a representar esquemáticamente, ¿no? Entonces tenemos que en el electrocardiograma va a haber ondas, complejos, segmentos e intervalos. Y pues ya para terminar, que eso sí necesito que ustedes lo estudien, voy a necesitar que para que yo pueda agarrar e interpretar un electrocardiograma con todo lo que ya se les explicó, ¿sí? Yo voy a ser capaz, cuando yo termine, como, bueno, al menos este año, que lo recuerden, sobre todo que lo tengan en mente, cuando yo vea un electrocardiograma, tiene que seguir un orden, y el orden es el siguiente. Yo tengo que ver que mi electrocardiograma tenga un ritmo, es decir, que mi ritmo sea simétrico o sea, vamos a decir, asimétrico. Y al decir asimétrico es un término no bien utilizado, es decir, que no hay un, vamos a decir, intervalo de forma constante. Es decir, tengo que ver si es un ritmo sinusal o un ritmo no sinusal. Y les voy a decir cuáles son las características del ritmo sinusal en la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que tengo que ver, cuando yo me presentan un electrocardiograma, tengo que ver el ritmo. Lo segundo que tengo que ver lo que es la frecuencia cardíaca. Tengo que ser capaz de interpretar la frecuencia cardíaca sin que me lo mencione lo que es el electrocardiograma, porque ahorita los electrocardiogramas te lo dan ya como parte de lo que es el programa, ya te interpretan todo. Al menos en mi electrocardiograma que yo uso, yo le quité esa interpretación. Yo interpreto mi electrocardiograma conforme yo lo vea y no interpreto lo que me lo dice la máquina. Más bien, yo interpreto lo que yo veo y no lo que me dicen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso soy cardiólogo. Porque tengo que interpretar lo que estoy viendo y no lo que me esté diciendo, lo que es una máquina que me va a dar. Entonces, si yo estoy distraído y no sigo esa secuencia, simplemente pues no voy a poder identificar incluso hasta la frecuencia cardíaca. Tercer punto, el segmento PR. ¿Por qué el segmento PR? Porque es importante, porque voy a ver si la conducción de las aurículas hacia los ventrículos van a ser adecuadas dependiendo el cálculo del PR. Y tomando en cuenta
que el PR tiene un tiempo que va de 0.12 a 0.20 segundos. Si está muy largo, hay patología de por medio. Y si es muy corto, puede haber una patología. O simplemente, si yo agarro una persona que, vamos a decir, está haciendo ejercicio y le tomo un electrocardiograma que tiene una frecuencia cardíaca de 120, va a ser un PR muy corto, pero va a ser algo fisiológico. Pero si lo tomo en reposo, siempre tiene que haber un tiempo del PR de 0.12 a 0.20. Yo los interpreto de otra forma, de 120 a 200 milisegundos, que es como yo lo interpreto. El siguiente punto que yo tengo que observar, el intervalo QT. ¿Cuánto mide el intervalo QT y qué significa el intervalo QT? El intervalo QT, como se los dije, me va a dar lo que es la sístole, la capacidad de contraerse el corazón, y eso me va a dar un tiempo. Y el tiempo también ya se los comenté, debe ser de 44 en segundos, y eso me va a dar que es la sístole que me está presentando lo que es a nivel del electrocardiograma. Y también yo tengo que valorar lo que es el eje eléctrico. Si el eje eléctrico está a la izquierda, está a la derecha, o si es normal. ¿Y cuándo considero un eje eléctrico normal? Cuando está de menos 30 a más 90. Quiere decir que está en un sentido horizontal y de tipo hacia adelante, y que va a dar las características normales de un electrocardiograma, pero que eso también va a variar con respecto al genotipo del paciente. Es decir, si veo un paciente con morfología asténica, es decir, delgado, pues me va a dar una morfología también, el cálculo del eje eléctrico, con una desviación probablemente sea más hacia la izquierda. Pero si yo veo un paciente que pesa 150 kilos, se va a quedar el eje eléctrico de forma horizontal. Entonces me va a cambiar completamente, y eso no significa que sea patológico, sino que simplemente me está desplazando. ¿Quién otro me lo va a desplazar? Las embarazadas. Cuando yo le tomo un electro a una paciente embarazada, me va a dar ciertas alteraciones por el desplazamiento principalmente del producto, que va a hacer que el corazón se horizontalice más, y de esta forma pues tenga ciertas características que tenemos que identificar. Por lo tanto, el análisis de la morfología de cada uno del electrocardiograma, tengo que ver lo que es la onda P, la contracción, la sístole, lo que es el segmento ST, la onda T y la onda U, y ver sus características normales de cada una de ellas, ¿sí? Para que yo pueda decir que un ritmo cardíaco es normal, tiene que tener unas características, y las características que tiene que tener son las siguientes. Siempre que pasa por primera vez un residente, y les digo pues porque normalmente pues cuando pasan residentes conmigo, porque pues a veces no hay rotaciones con nosotros de residentes, y pues prácticamente nosotros hacemos la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y eso en parte es bueno para nosotros, porque, bueno, en particular para mí, para los demás no sé, pero para un servidor, a mí me ayuda principalmente porque lo tengo que hacer. O sea, porque no se me olvida, sino que al contrario, lo sigo repasando, repasando, y día con día voy tomando electrocardiogramas. O sea, yo diario tomo entre 10 y 12 electrocardiogramas en la parte privada, y en el seguro, pues allá pues sí trato que lo tome lo que es el interno, o que lo tome pues pues la persona que lo sepa tomar. Claro, pues previamente lo tienes que capacitar, pero también si no hay nadie que lo tome, no se me van a caer las manos por agarrar y tomar un electro, que también los puedo tomar y se los tomo también, ¿no? Pero diario, pues yo tomo lo que son electrocardiogramas, no tengo técnico, no tengo nada, yo los tomo personalmente. Y les digo,
van entre 8 y 10, a veces hasta 12 o 14 pacientes que les tomo un electrocardiograma y que tengo que ver las mismas características. Para ver un ritmo cardíaco, tiene que tener una onda P. Siempre tiene que haber una onda P. Y tengo que ver las características de la onda P. La polaridad siempre va a ser negativa en ABR y positiva en el resto de las derivaciones en el plano frontal. Ya saben cuál es el plano frontal. Y positivas en las derivaciones precordiales de B2 a B6, salvo en B1, como lo dicen, que es isodifásica, es decir, que puede estar invertido y que pues lo puedo considerar en ciertas características pues como algo normal, pero siempre tiene que haber una onda P positiva en estas derivaciones que se le están mencionando. Primera característica de un ritmo cardíaco. Segunda característica, cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS. Si no hay un complejo QRS, hay una patología de fondo, puede haber un bloqueo, ¿sí? Tercera característica, el intervalo RR siempre tiene que ser constante, es decir, y el intervalo RR va de una onda R hacia la siguiente y tiene que ser constante. Y de acá, por ejemplo, sin que yo agarre y yo les pueda decir, yo les puedo agarrar y les puedo decir que en este electrocardiograma puedo decir son 300, 150, 100, 75, tiene 70 latidos por minuto, sacándolo ya con viendo lo que es este electrocardiograma. Segundo, puedo medir lo que es el intervalo PR nada más con verlo. Les dije que cada cuadrito vale, tiene un valor, ¿sí? De 0.04. Entonces, si yo agarro y yo mido y pues, debo repetir, tengo bastantito tiempo que salir de la facultad. A veces agarro incluso hasta lo que es una tira de papel o lo que es en este caso una regla que normalmente no los se puede comprar, te lo dan los laboratorios y mido de acá hasta acá. Pero también lo puedo sacar de acá, tan sencillo, 0.04, 0.08, 0.12, 0.16. El intervalo PR, ¿sí?, es de 0.16. Les puedo sacar rápidamente lo que es el segmento, el QRS. ¿Cuánto mide? Acá me mide un cuadrito, es 4.5 aproximadamente, o 5.5 en segundos. Ya les saqué la onda, el complejo QRS. La onda T, ¿cuánto me mide? Pues lo puedo medir también. 1, 2, 3, 4. Y ya pues por 4 por 0.04 me da 0.16, me va a dar 0.16. Entonces ya le saqué los complejos ahorita, nada más con ver lo que es este electrocardiograma, sin que me lo interprete la máquina, ¿no? ¿Y cuánto va a tener lo que es la onda R? Le dije que cada onda R va a valer 0.1, ¿sí? Si cada cuadrito me vale 0.1 milivolts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 5, 13, 14, 15. Pues voy a tener un voltaje de, en este caso, serían 5,75, 75 milivolts, 0.75 milivolts. Ya sé que todas estas características, o al menos este electrocardiograma, es de una persona normal. Entonces, pues ya medí precisamente todo lo que estoy haciendo. Y eso es lo que tengo que hacer con cada una de las electrocardiogramas. Porque sé que es un ritmo sinusal, una onda P. Luego, después de la onda P, ya vi que es positiva. Segundo, va a ir seguida de un complejo QRS. Este es el complejo QRS. El intervalo RR constante. Son constantes los intervalos, ¿sí? Y el QT simplemente pues se mide acá una onda RR, se hace la raíz cuadrada de la onda R y por medio de lo que es el tiempo que hay entre cada cuadro y cuadro, voy a sacar el tiempo QT corregido, si lo quiero sacar. Si no, nada más voy a agarrar y voy a medir el tiempo que hay entre una
y voy a sacar lo que es el intervalo QT entre lo que es cada onda R y R. Eso es lo que tengo que ver. Entonces, es un ritmo cardíaco. Tengo que ver que la onda P, con las características que les dije, la onda P ir seguida del complejo QRS, el intervalo RR de forma constante, el intervalo PR también tiene que ser constante y la frecuencia cardíaca tiene que ser entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿sí? El cálculo de la frecuencia cardíaca, pues se los acabo de explicar. Hay varias fórmulas, ¿sí? Cálculo de intervalo PR, también se los comenté. Y acá se las pongo. El intervalo QR mayor de 0.20, la conducción auriculoventricular está en la intensidad. Existe un bloqueo auriculoventricular de primer grado, dependiendo también de las características que tenga, ¿no? Cálculo de QT, está en QT, que significa la sístole eléctrica ventricular, que también ya se los comenté, y que va a significar el conjunto de despolarización y repolarización ventricular, y que pues se mide desde el comienzo, desde el complejo QRS hasta el final de la onda T. O sea, me adelanté principalmente a todo esto, pero pues también se los explico acá en la diapositiva, y que pues el individuo este que se llama Basset es el que realizó lo que es el QT corregido, porque se vería que variaba, había una variación con respecto a lo que es la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, un QT no corregido, es decir, el intervalo entre R y R, lo puedo saber entre lo que es el intervalo entre lo que es RR, siempre haciendo, sacando la raíz cuadrada de lo que es el intervalo RR, ¿sí? Y esto me va a dar lo que es el QT corregido, ¿sí? Y puede ser calculado por la fórmula también de Helling de Holzman, que también es muy similar, solo que utilizan la constante de 0.39 por el intervalo RR. Por lo tanto, el intervalo QT corregido normal es hasta 0.44 segundos. Es lo que tenemos que agarrar y valorar en lo que es un electrocardiograma, ¿sí? Y pues se lo pongo acá más sencillo, poniéndole la fórmula de Basset, cómo se saca, cuál va a ser el intervalo, y de esta forma pues ya van a saber ustedes de dónde sale el intervalo QT corregido. Que esto va a ser muy importante porque pues si el paciente está tomando algún antiarrítmico, puede tener prolongado lo que es el QT corregido y ser pues algo que un efecto medicamentoso. Y pues el cálculo del QRS, que para ser más sencillos, yo les voy a dar, hay varias formas de sacarlo. Podemos agarrar cada una de las derivaciones en el plano frontal y buscar la isobifásica, es decir, que tenga la misma distancia, tanto de polaridad positiva hacia arriba y negativa hacia abajo, y eso le voy a llamar isobifásico, es decir, si ustedes ven principalmente en este complejo, hacia arriba y hacia abajo tienen la misma distancia. Y cuando yo localizo, en este caso, que es isodifásico, vamos a pensar que yo agarre D1 y que sea isodifásico, voy a buscar la perpendicular. Por eso les comenté que estos señores que hicieron estos cálculos midieron cada uno de los complejos y segmentos hasta en tiempo y en milisegundos para saber cuál va a ser su perpendicular. Si agarro el isodifásico, que sea en este caso D1, voy a buscar la perpendicular y la perpendicular de D1 va a ser a BF. Por lo tanto, mi eje, ¿dónde va a estar? Va a estar principalmente a más 90. ¿Por qué? Porque pues si yo agarro a BF, que lo tengo acá, pues me va a estar a más 90. Les comenté principalmente todas las derivaciones que se van hacia abajo van a ser positivas y las que se van hacia arriba van a ser negativas. Y lo que es en el sentido horizontal, pues en esta región van a ser positivas y hacia la izquierda van a ser negativas. Para mí es tan sencillo y agarrar y hacer un cálculo, pues agarrando de
si yo agarro dedos, yo puedo medir la polaridad, ¿sí? Y agarro el positivo y cuento en este caso, los milivolts que tengan y los voy contando en este caso, en un eje cartesiano, que también entra parte de matemáticas en medicina. En el eje cartesiano voy midiendo cada una de ellas, ya la parte positiva, ¿sí? Si es positivo, en lugar de irme para arriba, me voy para abajo. Vamos a decir que sean estos 3 cuadritos o 0.3 milivolts. 1, 2, 3, me pongo para acá. Y acá, ¿qué me dicen? ¿Que es negativo? Pues simplemente, si es negativo, me voy hacia acá. Entonces, ¿dónde me va a caer? Me va a caer en una región, principalmente entre 90 o a 120, que viene siendo lo que es el cálculo. Es otra forma de calcularlo. Entonces, cada una de las características que me van a dar acá es como lo puedo manejar, ya sea por el sistema isobifásico de las derivaciones unipolares, ¿sí? Del eje en el plano frontal o por medio de lo que es el método cartesiano. Lo normal es principalmente, como les dije, hasta acá, menos 30 a más 90. También me adelanté para comentártelos, pero es acá. Esto es lo normal. Que el eje siempre esté en esta región. Cuando caiga en la región de menos 30 a menos 90, voy a decir que mi eje está a la izquierda. Cuando me caiga de menos 90 a más 180, voy a decir que está a la derecha. Y cuando me caiga a menos 90 a menos 180, voy a decir que mi eje está a menos 180, es decir, que va a estar a la extrema derecha, una destrocardia. ¿Sí? Difícil no es. Practicarlo, pues sí, lo tienen que hacer. Entonces, son lo que normalmente, pues, realizamos todos los días. Pues, yo creo que todos los cardiólogos, estoy seguro que realizan, aunque sea un electrocardiograma. Los que se dedican también en medicina privada, lo realizan de forma constante. Y los que están en la institución, al menos tienen que ver un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque pues es una herramienta básica para que nosotros podamos interpretar y ver y analizar la conducta de forma indirecta de cómo se está presentando lo que es la contractilidad y la relajación del músculo cardíaco y poder identificar alguna alteración que va a traer como consecuencia alguna patología que puede ser desde un bloqueo hasta un infarto, pasando por una serie de patologías que me van a llevar a identificar por medio del electrocardiograma. Y esto es en forma general todo lo que, pues, gran parte de lo que es mi evolución como cardiólogo, lo que les puedo transmitir en estas 2 horas que me dan para darle lo que es el electrocardiograma. ¿Qué es difícil? Si me lo preguntan ahorita, no. Quizá cuando estaba en la facultad, sí, se me complicó un poquito, pero actualmente pues es algo sencillo, pero partiendo siempre de un conocimiento básico. Entiendan que el conocimiento básico y para tener un sentido común, tienen que primero tener una base fundamental para poder explicar y para que ustedes digan, sentido común, saca el eje eléctrico, por sentido común lo sacas, sí, pero para que tengan el sentido común, tienen que tener al menos el conocimiento de cómo se llega a lo que es el eje eléctrico. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una Yo tengo pregunta, una doctor. pregunta, doctor. Uh-huh. Es Es que que no se ha visto que los Apple Watch pueden sacar electrocardiogramas. ¿Es confiable o no? Porque pues para sacar un electrocardiograma así bueno, como en medicina, pues hay que conectar los cables y todo, pero no entiendo muy bien cómo un reloj puede sacarlo y qué tanta información podría darnos. Mira, es muy importante que ahorita la tecnología está muy avanzada, en el sentido de que los relojes, lo que son dispositivos especiales, ahorita
hay algo que nos llama el boom, principalmente, de todo el proceso cardiovascular. A excepción de lo que dijeron la semana pasada o esta semana, si no mal recuerdo, o creo que la semana pasada, que lo dudo, pero bueno, la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial, y eso se los comenté a a mi grupo, ¿sí? Le digo mi grupo porque pues están ahorita, pues le estoy impartiendo la clase, no es que sean míos, sino que, bueno, al grupo. Les comenté que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial y que ocupan el 30 al 35% y que va a ir en aumento. Me sorprenden que en la televisión pues digan que el COVID ya nos rebasó. Es cierto, es una patología de forma, ahorita una pandemia, pero nada más son los registros que dan del COVID. Pero yo estoy seguro, y yo les puedo asegurar por estadística, que también en algún momento lo manejé durante parte de lo que es mi carrera, ¿sí? Ya como profesionista, que las personas que se murieron de COVID fue por una patología cardíaca, pero eso lo van a poner como segundo, vamos a decir, cuando se hace un certificado de defunción, se pone como segunda causa, lo que es la primera causa que lo llevó a la muerte y fue condicionada por, y casi siempre las personas que he visto que fallecen por COVID, sí es cierto, pueden ser por choque séptico. Sin embargo, una buena parte se mueren por una obstrucción, por un infarto, por un bloqueo, que no lo podemos sacar porque pueden estar en un área en el cual están confinados y que no puedes entrar y que tienes que preparar un área y no les da el tiempo y se mueren, ¿sí? ¿Por qué te le digo todo esto? Porque de allá, ¿qué es lo que hace la industria? Empiezas a crear dispositivos. Y los dispositivos, ahorita cualquier persona puede tener un dispositivo para tomar un electrocardiograma en un reloj, ¿sí? La presión arterial en un reloj. Los pacientes a diario, hay algunos que están muy obsesionados con su presión, ¿sí? Y que quieren cuidarse, me mandan su registro por su reloj y me mandan, esto es lo que tuve. Y yo les voy a decir, o sea, le voy a crear un reloj o a lo que yo estoy viendo. Sin embargo, nos da un parámetro en parte que si es confiable, vamos a decirle, te da una orientación, pero lo tienes que interpretar dependiendo de cómo lo manejes y cómo se coloque lo que es el dispositivo. ¿Por qué? ¿Por qué dices que un reloj precisamente va a sacar un electrocardiograma? Porque acuérdate que es un potencial de acción que va a estar distribuido a través de un sistema arterial y que va a ser capaz de transmitir lo que es la actividad eléctrica a través de un impulso y ese impulso lo puede captar un sensor y es el que saca el electrocardiograma. Es por ese medio por el cual se puede interpretar lo que es un electrocardiograma. Sin embargo, la confiabilidad va a depender si se lo tomó, si estaba corriendo, si estaba en reposo o qué estaba haciendo, si estaba bien colocado, si estaba a nivel del corazón. Son parámetros que tenemos que valorar para interpretar lo que es un electrocardiograma, una presión arterial o una frecuencia cardíaca o hasta sus pasos. Me llevan, dicen, doctor, ¿ya vio cuántos pasos tengo? Pues ni yo sé cuántos pasos hago, pero es lo que normalmente pues manejamos, ¿no? Entonces va a depender cómo se interprete. No sé si te respondí. Sí, doctor, definitivamente yo sería ese tipo de paciente. Sí, Gracias. pero les aseguro que en cada una de sus casas hay un paciente que tiene una patología cardiovascular. Y patología cardiovascular, acuérdense, no solo es infarto, es hipertensión arterial, es aterosclerosis, es colesterol, es triglicéridos, es lo que vamos a llamar bloqueos de primer grado, segundo grado, marcapaso, lo que es alguna patología del ritmo cardíaco, una arritmia cardíaca, lo que son patologías congénitas que pueden tener un soplo, pueden tener lo que es, en este caso, también hay patologías congénitas que traen, en este caso, le llamamos situs inversos o una destrocardia. O sea,
hay siempre en cada familia un paciente con una patología cardiovascular. Y una de las patologías cardiovasculares que más veo, sí, es la hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber alguien que tenga alguna patología de tipo cardiovascular. Por eso, la siguiente clase, al menos para mi grupo, que dice que pues preparen lo que es el tema, porque los factores de riesgo cardiovascular son demasiado importantes para evitar que tengan alguna complicación en un futuro. Y estoy hablando de factores de riesgo vascular, nada más les voy a decir los básicos: edad, género, vamos a decir obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Ya les dije 6 patologías que yo espero que el día de mañana cada una de ellas me las interpreten de forma adecuada junto con las gráficas y tablas correspondientes, porque es lo que vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, doctor, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Bueno, quisiera que me diera su punto de vista respecto a un equipo de electrocardiograma portátil. Se lo voy a mandar para que vea. Y no sé si se puede tomar el tiempo de revisarlo. Creo que ya se lo Eh, envié aquí al chat. Mira, rápidamente te digo, me gusta ser casi siempre puntual con todo, ¿no? Nos quedan 2 minutos 30 segundos, pero te lo voy a decir Sí, rápidamente. Yo tengo tanto como electrocardiograma portátil como inalámbrico como alámbrico, es decir, o sea, conectados. Va a depender de la calidad que tú se le des, de la posición que le pongas en cada uno de los electrodos, de que limpies bien la superficie donde se va a ir conectado y va a hacer contacto, y que los electrodos o que los latiguillos no tengan alguna fractura ni nada para que te puedan dar un trazo isoeléctrico con buena calidad, con buenos complejos y todo, y que tenga una calibración de forma adecuada. La calibración va a ser muy importante. Desde que ustedes vean el mismo equipo y las mismas hojas te van a decir 25 milímetros sobre segundo y te van a dar un voltaje de 0.40 milivolts, o sea, te van a decir, perdón, 0.10 milivolts, o sea, esa es la característica importante, que el electrocardiógrafo que tú utilices, y te voy a decir, casi la gran mayoría van a ser portátiles. ok, doctor, gracias. Gracias por su consejo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo espero que les haya quedado claro y que les haya transmitido lo que quise transmitirle. No es algo sencillo, pues es algo muy importante, ¿no? Al grupo, pues mañana les voy a dejar una actividad para que hagan, ya se las voy a señalar, para que ya empiecen a tener esa parte de práctica. Y la práctica es muy importante, y el ver electros también es muy importante, porque eso les va a hacer que practiquen, pero siempre con la secuencia que les comenté. Tiene que tener un ritmo, tiene que tener lo que es medir lo que es la frecuencia cardíaca, lo que es el complejo QRS, el complejo QT y el eje eléctrico. Eso siempre tienen que tener esa dinámica para que puedan interpretar de forma adecuada y no me saquen primero el eje y luego lo que es el ritmo, cuando yo quiero saber si tiene un ritmo y luego después del ritmo saber todas las demás características. ¿De acuerdo? Bueno, pues jóvenes, nuevamente, me gusta dar este tipo de clases, me gusta tratar de interpretárselos y hacérselo más sencillo para que ustedes lo puedan entender. Y espero que al menos hayan captado algunos conceptos, pero tienen que estudiar. ¿Sí? Si me detenía y me empezaba a preguntar, ya sé que muchas veces, pues fisiología, pues dicen, nada, pues ya pasé fisiología, pero acá es muy importante la fisiología y sobre todo el potencial de acción y el papel que juegan los electrolitos en la despolarización y la repolarización de
o lo que es el electrocardiograma. ¿Sí? Si no tienen ninguna pregunta, pues nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Nos vemos entonces. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bonita noche.